¿Sabes que hay un peligro de conflicto armado entre Venezuela y Guyana? La paz es un bien preciado, pero en el continente americano se ha visto amenazada. Venezuela y Guyana, dos naciones con historia compartida, hoy se encuentran al borde de un abismo y en él un conflicto armado. Venezuela, rica en recursos naturales pero devastada por una crisis económica y política, busca aferrarse a la esperanza, pero esta esperanza parece desvanecerse en medio de la tensión con su vecino, Guyana. Guyana, un país pequeño pero con una población diversa, siente la presión. La posibilidad de un conflicto armado con Venezuela es una realidad que no pueden ignorar. La fuente de la tensión es una región rica en petróleo, el Esequibo. Venezuela reclama este territorio como suyo, causando el descontento de Guyana. La disputa por el Esequibo no es nueva. Ha sido una constante desde la independencia de ambas naciones. Sin embargo, la posibilidad de un conflicto armado ahora parece más real que nunca. La comunidad internacional observa con preocupación. Las repercusiones de un conflicto armado entre estas dos naciones serían devastadoras, no solo para ellos, sino para toda la región. Es fundamental entender la historia de este conflicto. No es solo una lucha por recursos naturales, es una historia de identidad nacional y de orgullo. Venezuela insiste en su reclamo sobre el Esequibo. Ve en este territorio la posibilidad de aliviar su crisis económica y reafirmar su soberanía. Por su parte, Guyana defiende su derecho a este territorio. Ve en él su futuro económico y su identidad como nación. El petróleo es el eje de esta disputa. Este recurso podría cambiar el destino de ambas naciones, pero ¿a qué precio? Los venezolanos están divididos. Algunos respaldan el reclamo sobre el Esequibo, mientras otros temen las consecuencias de un conflicto armado. El gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre el asunto y promueve la realización de un referendo consultivo para reivindicar su derecho territorial en el Esequibo. Según Caracas, se trata de operaciones de combate a la minería ilegal. Guyana, sin embargo, advirtió que permanecía en guardia ante los movimientos de tropas del país vecino y que había tomado cuidadosa nota de la ejecución de ejercicios militares cerca de su frontera. La presión internacional podría ser una solución, pero ¿están dispuestas las grandes potencias a intervenir? El escenario es incierto, la tensión aumenta y la posibilidad de un conflicto armado se convierte en una sombra constante. Las familias viven con miedo. Un conflicto armado cambiaría sus vidas para siempre. Los gobiernos deben tomar decisiones difíciles. La paz o la guerra, la diplomacia o la fuerza, el diálogo o el silencio. El tiempo corre. Cada día que pasa la tensión aumenta. La historia nos ha enseñado que los conflictos armados solo dejan destrucción. ¿Podrán Venezuela y Guyana aprender de ella? Si te gusta este contenido, me ayudarías mucho apoyándome, suscribiéndote y dándole un buen me gusta. ¿Qué es la Guayana Esequiba o Esequibo? Esta región se encuentra en el extremo norte de Sudamérica, al oeste del río Esequibo y limitando con la costa atlántica. Es administrada por el estado de Guyana. Tiene 159.000 kilómetros cuadrados, equivale a más del 70% del territorio de Guyana, y allí viven unas 125.000 personas. El Esequibo forma parte del escudo guayanés, una de las zonas geológicas más antiguas de la Tierra y que comprende territorios que hoy forman parte de Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia y la Guayana Francesa, bajo la administración de París. Origen del conflicto territorial. Si bien Venezuela estableció que el Esequibo estaba bajo su control tras su independencia de España en 1811, la adquisición de terrenos de Reino Unido en la zona en 1814, tras un pacto con Países Bajos, comenzó a generar un conflicto. Ello debido a una indefinición de la frontera entre el oriente de los territorios venezolanos y la parte occidental de los nuevos territorios británicos. Acuerdo de Ginebra. Pocos meses antes de la creación del Estado de Guyana, Reino Unido y Venezuela pactaron el Acuerdo de Ginebra donde se reconoció el reclamo de Caracas, con el compromiso de buscar una salida al conflicto territorial. La disputa no logró resolverse pese a los buenos oficios de la ONU y quedó congelada tras la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999. El entonces mandatario, fallecido en 2013, estableció una alianza con Guyana y llegó a decir que el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. El gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área. Sin embargo, todo cambió desde 2015.
las riquezas del Esequibo y el Salto de Guyana. El Esequibo es una zona de ricos recursos minerales y acuíferos. Desde 2015, la empresa estadounidense ExxonMobil y sus socios han realizado 46 descubrimientos que han elevado las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles, es decir, un 0,6% del total mundial. Este hecho ha sido clave para reactivar el conflicto. Los hallazgos de recursos naturales han hecho que Guyana se convierta en uno de los países con mayor crecimiento económico del mundo. Tuvo un alza del 57% de su PIB en 2022 y se proyecta más de un 20% para este año. El ingreso per cápita de Guyana se ha triplicado desde 2019 gracias a la explotación petrolera. Guyana espera producir 1 millón de barriles diarios para 2027, lo que lo convertiría en el tercer productor de petróleo de América Latina, superando incluso a Venezuela. Tras meses de tensión, el presidente venezolano Nicolás Maduro realizó el pasado domingo un referéndum donde los ciudadanos de su país tenían que responder a 5 preguntas, entre ellas si Venezuela debería o no rechazar la decisión del arbitraje de 1899 y la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia sobre el tema. Según el Consejo Nacional Electoral, participaron más de la mitad de los 20 millones de votantes, aunque personeros de la oposición advirtieron sobre la posibilidad de que las respuestas de los ciudadanos a cada una de las 5 preguntas del plebiscito fueran contadas como votos por separado. Maduro habló de una victoria abrumadora. Aumento de la tensión y movimiento de tropas. Tras la realización del referéndum, Maduro ordenó a la empresa Petróleos de Venezuela levantar un mapa de explotación de los recursos y señaló que les damos 3 meses a las empresas que están explotando recursos ahí sin permiso de Venezuela que se pongan a derecho. Maduro dijo: queremos el rescate pacífico de la Guayana Esequiba. Arranquemos a darle respuesta a un pueblo que se pronunció el 3 de diciembre. Nuestra Guayana Esequiba ha sido ocupada de facto por el Imperio Británico y sus herederos y han destruido el área. Antes, un contingente militar venezolano se había movilizado a Puerto Barima, en el estado de Delta Amacuro, cerca de la zona en disputa. El ejército de Brasil también reforzó militarmente su zona fronteriza con Venezuela y Guyana, ante el temor de una posible escalada del conflicto en la zona. Reacción de Guyana. Frente al plebiscito realizado por Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores guyanés, Hugh Todd, señaló a la agencia France Press que, por supuesto, nuestro monitoreo debe ser siempre a un alto nivel. Aunque no creemos que el presidente Maduro ordene una invasión, puede hacer algo que sea impredecible. Guyana es uno de los 56 países que actualmente forman parte de la Mancomunidad de Naciones, Commonwealth, encabezadas por Reino Unido. Advertencia y nuevo mapa de Venezuela. Durante la tarde y noche del martes, Maduro anunció la creación de una alta comisión por la defensa de la Guayana Esequiba, amplia e integrada por el Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional y todos los sectores políticos, religiosos y académicos, coordinada por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Maduro anunció también la creación de una nueva provincia en el territorio, nombrando como autoridad única provisional al mayor general y diputado oficialista Alexis Rodríguez Cabello. Además, difundió un mapa donde aparece esa región incorporada a Venezuela y ordenó de manera inmediata publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, consejos comunales, establecimientos públicos, universidades y en todos los hogares del país el nuevo mapa de Venezuela con nuestra Guayana Esequiba. Pese a todo, Guyana está intensificando las medidas de seguridad y comprometiendo al ejército estadounidense para que le ayude a proteger la región del Esequibo. El país ha descrito las intenciones de Venezuela de otorgar licencias de exploración petrolera en el área como una amenaza a su integridad territorial. Ali y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, hablaron este miércoles y el máximo diplomático estadounidense ofreció apoyo inquebrantable a la soberanía de Guyana. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas planea celebrar una reunión a puertas cerradas sobre el tema este viernes. Según 2 personas familiarizadas con el asunto, relatan a Bloomberg. Ambas partes tendrán la oportunidad de hablar ante los 15 miembros del Consejo. Sin embargo, no se espera una decisión inmediata.
El contencioso supone otra complicación para Estados Unidos, que recientemente había levantado la mano respecto a las sanciones hacia Venezuela en un intento de que el país caribeño vuelva a producir más petróleo, y eso ayuda a controlar los precios en el mercado internacional tras los sucesivos recortes de producción decididos por los países del cártel petrolero de la OPEP. Por el momento, Maduro ha seguido ampliando la presencia militar en la frontera con Guyana, ha publicado un nuevo mapa de Venezuela con el territorio ya anexionado y planea imprimir tarjetas de identificación venezolanas para los actuales residentes allí. Aunque el gobierno de Brasil, con Lula da Silva al frente, ha conversado con Caracas, desplegará efectivos militares en su frontera con la región por precaución. Las tensiones en torno al Esequibo se intensificaron a partir de 2016, cuando ExxonMobil realizó el primero de varios hallazgos de petróleo en el bloque Stabroek, mar adentro. Stabroek se solapa parcialmente con las aguas en disputa. Los socios de ExxonMobil en el proyecto son la empresa independiente estadounidense Hess y la unidad estatal china. Chevron, que es el único productor de petróleo estadounidense que mantiene asociaciones en Venezuela, está en proceso de adquirir Hess. Pese a la tensión a la que se está llegando, la mayoría de los expertos creen que es poco probable que haya un conflicto militar en el corto plazo. Aducen que el principal motivo del revolucionario socialista Maduro para realizar una campaña de referéndum patriótico fue distraer a los votantes de su propia impopularidad y del evidente apoyo a la principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo año. Probablemente sea una iniciativa de Maduro para distraer la atención de las elecciones presidenciales y de la presión de Estados Unidos por una reforma democrática. No obstante, estos expertos admiten que puede haber escaramuzas militares que compliquen el escenario. Y así concluimos nuestro análisis de los conflictos entre Venezuela y Guyana. ¿Qué aspecto del conflicto te sorprendió más? ¿Tienes tus propias perspectivas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si encontraste útil esta exploración, dale like y suscríbete para más análisis geopolítico. Hasta la próxima, aquí en Curiosidad Oculta. Adiós y que la paz guíe el futuro de esta región.